Desde que tengo memoria, Marcus siempre ha sido el favorito. El hijo brillante, el niño prodigio, el que siempre tenía las respuestas correctas y una sonrisa encantadora que derretía a todos, especialmente a nuestros padres. Yo era Sofía. La hija tranquila, responsable, pero invisible. La que sacaba buenas notas pero no se colgaba medallas, la que recogía la mesa sin que nadie lo pidiera, la que aprendió desde temprano que su voz no importaba tanto. Crecimos en un vecindario de clase media acomodada, donde las apariencias eran más importantes que la verdad. Mi madre se aseguraba de que nuestras camisas estuvieran bien planchadas y nuestras sonrisas bien dibujadas cuando salíamos, pero dentro de casa, la historia era otra. Marcus se salía con la suya, incluso cuando mentía descaradamente. Como cuando rompió el jarrón de cristal de la abuela y me echó la culpa. Yo tenía 8 años. Lloré durante horas. ¿Y mi madre? Me regañó por no cuidar mis movimientos. Marcus me empujaba al barro y decía que era un accidente. Me quitaba mis juguetes y decía que yo se los había dado. Y cuando yo intentaba defenderme, él ya había adornado la historia con tanto carisma que incluso yo empezaba a dudar de mi versión. Mi padre no ayudaba. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una pesaba toneladas. A Marcus lo llamaba mi campeón, mi legado. A mí, niña buena. Nunca mi orgullo, nunca mi ejemplo. Solo, buena. Como si ser buena fuera lo único que podía ofrecer. Con los años, aprendí a mantenerme al margen. Me sumergí en los libros, en la lógica, en los códigos. Mientras Marcus brillaba en eventos escolares y más tarde en fiestas universitarias, yo aprendía a construir algoritmos, a resolver ecuaciones que parecían imposibles. Mientras él hacía amigos y conexiones, yo construía mi propio mundo en silencio, uno donde podía controlar las variables y encontrar respuestas claras. En la universidad, estudié ciencias de la computación. Trabajé medio tiempo para pagar el alquiler y la matrícula. Marcus, por supuesto, entró en una universidad privada gracias a las conexiones de papá y a una beca que, según él, se había ganado por liderazgo. Estudiaba administración de empresas, aunque pasaba más tiempo organizando fiestas que asistiendo a clases. No me malinterpretes, Marcus no es un tonto. Es inteligente, pero su verdadera habilidad siempre fue manipular la percepción. Sabía exactamente cómo hacer que los demás lo admiraran sin darse cuenta de quién era realmente. Yo, en cambio, siempre fui demasiado honesta, demasiado directa, demasiado real para ese tipo de juegos. Cuando nos graduamos, Marcus consiguió su primer trabajo en una consultora financiera. Mi madre lloró de orgullo, mi padre le dio una palmada en la espalda que retumbó por toda la casa. Yo no dije nada. En ese momento, ya había empezado a trabajar en un proyecto de inteligencia artificial con un pequeño grupo de ingenieros y matemáticos. Éramos solo 5 personas, con laptops prestadas y más sueños que dinero. Pero sabíamos que lo que estábamos construyendo tenía potencial. Nadie en mi familia mostró interés. Cuando intentaba explicar lo que hacíamos, sus ojos se nublaban. Mi madre cambiaba de tema. Marcus se reía. Todavía jugando a ser la genia incomprendida, Sof. Decía. Yo prefiero trabajar con gente de verdad, con resultados de verdad. Fue entonces cuando aprendí a no contar nada, a no compartir mis avances. Aprendí a guardar mis victorias para mí, porque compartirlas solo me traía burla o indiferencia. Me convertí en una experta en minimizar mis logros. Nada importante, solo un proyecto. Estamos probando algo, decía cuando alguien preguntaba. Pero en silencio, trabajaba 14 horas al día, cerraba acuerdos, mejoraba el código, creaba algo grande. Y mientras tanto, Marcus subía de puesto en su empresa. O al menos, eso decía. Soy gerente de relaciones estratégicas, presumía en las cenas familiares. Nadie sabía exactamente qué hacía, pero sonaba importante, y eso bastaba. Se compró un coche nuevo. Se mudó a un departamento de lujo. Empezó a hablar de invertir en propiedades. Yo vivía con 2 compañeras de piso. Por decisión propia. Era cómodo, funcional, y nos llevábamos bien. Pero claro, en los ojos de mi familia, eso era sinónimo de fracaso. A los 32 años, compartir vivienda era una señal de que algo había salido mal. Nunca entendieron que lo hacía porque toda mi energía, y mis recursos,
estaban puestos en mi empresa. Esa que ellos ni siquiera sabían que existía formalmente. Todo eso, todo ese pasado de heridas silenciosas, estaba a punto de estallar, cuando Marcus anunció su boda. Mi vida nunca fue lineal, pero sí fue mía. Mientras Marcus caminaba por los pasillos de las grandes oficinas, yo pasaba horas encerrada en un café de barrio con mi portátil, audífonos en los oídos y la mente sumergida en líneas interminables de código. Mis días eran una mezcla de reuniones virtuales, brainstormings caóticos y noches sin dormir corrigiendo bugs que nadie más encontraba. Éramos un equipo pequeño, pero estábamos creando algo poderoso, una plataforma de análisis predictivo que podía revolucionar la forma en que las empresas tomaban decisiones. Pero eso era algo que nunca mencionaba en casa. En las pocas cenas familiares que aún me animaba a asistir, me limitaba a decir: trabajo en tecnología, cosas de datos, inteligencia artificial. La respuesta casi siempre era la misma, una ceja levantada, un qué interesante mecánico, y luego la conversación giraba hacia Marcus y sus hazañas. Y es que mi hermano sabía exactamente cómo contar su vida. Era un narrador profesional de su propio ego. Si hacía una presentación en la empresa, lo convertía en una conferencia internacional. Si tenía una junta, era una negociación de alto nivel. Y si salía a cenar con un colega, era networking con potenciales inversores. No importaba si el contenido era mínimo, él lo vendía como si fuera oro. Yo no. Nunca supe venderme. Ni quise hacerlo. Prefería que hablaran mis resultados. Pero claro, eso solo funciona cuando alguien está dispuesto a escucharte. Recuerdo con claridad una conversación con mi madre. Fue hace unos 3 años, justo después de cerrar nuestro primer contrato serio con una firma de logística. Tenía ganas de compartirlo con ella, de contarle que el proyecto estaba despegando. Mamá, ¿te acuerdas del proyecto en el que estoy trabajando? Firmamos con una empresa grande. Es un paso importante. Ella sonrió sin levantar la vista del plato que estaba secando. ¡Qué bueno, hija! Sabes que Marcus fue invitado a un evento de premiación en su empresa. Van a darle un reconocimiento. Y así, de un momento a otro, desaparecí otra vez. Fue entonces cuando empecé a distanciarme. No por rencor, sino por necesidad. Me dolía que mi familia no pudiera verme más allá de la comparación constante. Así que tomé la decisión de centrarme en lo mío. No necesitaba su validación. Solo necesitaba avanzar. Pasaron los meses. Conseguimos nuevos clientes, mejoramos nuestra tecnología, recibimos una inversión semilla que nos permitió contratar personal especializado. Yo me convertí en CEO, aunque en el papel nadie fuera más que cofundador. Seguíamos siendo discretos, casi invisibles en la industria, pero el algoritmo que habíamos desarrollado comenzó a captar atención. Una tarde, mientras revisaba métricas, recibí un correo que cambiaría todo. James Morrison, CEO de Morrison Tech, quería reunirse conmigo. Pensé que era una broma. Lo busqué en LinkedIn 3 veces, analicé su perfil, revisé la dirección de correo. Era real. Había leído sobre nosotros a través de un informe técnico publicado por un blog especializado en IA. Estaba intrigado. Esa reunión fue el inicio de algo más grande de lo que había imaginado. James era directo, brillante y muy distinto a lo que esperaba de un CEO multimillonario. No intentó impresionarme, ni se mostró arrogante. Al contrario, me escuchó. Hizo preguntas. Valoró cada detalle técnico que compartí. Me dijo que lo que habíamos creado tenía el potencial de integrar sistemas de análisis interno en su propia empresa. Que quería explorar una posible colaboración. Durante los meses siguientes, firmamos un acuerdo de confidencialidad y empezamos a trabajar juntos en una integración piloto. James me invitó a su círculo más cercano de innovación. Me presentó a líderes de otras compañías. Empezamos a hablar de fusión, de inversión cruzada, incluso de una adquisición parcial para escalar nuestro impacto. Yo seguía viviendo con mis compañeras de piso. Porque aún no era tiempo de cambiar. Porque me sentía bien allí, porque el dinero seguía invertido en el negocio. Porque, aunque muchos lo vieran como fracaso, para mí era libertad. No necesitaba probarle nada a nadie. Hasta que Marcus decidió hacerlo por mí. En paralelo, me llegó la invitación a su boda. Una caja blanca con detalles dorados, decorada como si fuese un evento de la realeza. Dentro,
Una tarjeta escrita con letra cursiva. Querida Sofía, esperamos verte en nuestro gran día. Marcus y Victoria. La firma de Victoria era delicada, cuidadosa. La de Marcus, forzada. No había amor en esas palabras. Solo obligación. Pero acepté. No porque quisiera celebrar su matrimonio, francamente, ni siquiera conocía bien a Victoria, sino porque una parte de mí sentía que era hora de cerrar un ciclo. Había pasado mi vida huyendo de su sombra. Tal vez había llegado el momento de mirarlo a los ojos y demostrarle, aunque fuera con silencio, que yo ya no era la misma. Me compré un vestido sobrio, elegante pero sin pretensiones. Planeé asistir, sonreír, brindar y volver a casa. Sin dramas, sin confrontaciones, sin mostrar quién era realmente. Pero Marcus tenía otros planes. Y lo que ocurrió en su boda cambiaría nuestras vidas para siempre. Recibí la noticia de la boda de Marcus, una tarde cualquiera, como si el universo hubiese querido colar el golpe en medio del caos diario. Estaba revisando informes de implementación con un cliente en Japón cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de grupo familiar, ese que tenía silenciado desde hacía meses. Noticias emocionantes. Marcus y Victoria se casan. La boda será en abril. Sin emoticonos, sin tono de celebración genuina. Solo esa afirmación, como si todos estuviéramos esperando ese día como una bendición colectiva. En segundos, los comentarios comenzaron a llover. ¡Qué emoción! Marcus se lo merece. Victoria es un ángel. ¡Qué suerte la suya! Sofía, esto va a ser perfecto para reunirnos todos otra vez. Perfecto. ¿Perfecto para quién? Me quedé mirando la pantalla en silencio. No respondí. Solo apagué el teléfono y volví al trabajo. Teníamos una entrega pendiente y la emoción familiar no podía competir con la responsabilidad que tenía sobre mis hombros. Sin embargo, esa noche, mientras me preparaba un té, no pude evitar preguntarme: ¿qué papel esperaban que yo jugara en esa boda? ¿La hermana invisible que se sienta en la mesa del fondo? ¿La que sonríe para las fotos pero a la que nadie recuerda invitar al brindis? Pasaron las semanas y, como era de esperarse, la invitación formal llegó por correo. Una caja elegante, blanca con detalles en relieve. Al abrirla, una pequeña nube de confeti dorado se esparció por mi escritorio. Dentro, la tarjeta. Marcus y Victoria tienen el honor de invitarte a su enlace matrimonial, que se celebrará el sábado, 12 de abril en el Salón Aurora, a las 6 de la tarde. Blacktie. Recepción posterior. Adjunto venía un pequeño papelito que decía: código de vestimenta, discreto, elegante. No hay necesidad de traer acompañante. Aquello me arrancó una sonrisa amarga. Ni siquiera me daban la opción de ir acompañada. Aunque la verdad, tampoco tenía a quién llevar. En ese momento, no tenía pareja. Había salido con algunas personas en los últimos años, pero nada serio. Mi empresa, mis colegas y mi visión ocupaban casi todo mi tiempo. A veces me preguntaba si estaba dejando pasar el amor, o si, en realidad, nunca había creído merecerlo. Decidí asistir. No porque me sintiera obligada, sino porque quería observar. A veces, el mayor poder reside en no evitar los escenarios incómodos, sino enfrentarlos con la frente en alto. Sabía que Marcus intentaría opacarme de alguna manera. Siempre lo hacía. Y aunque una parte de mí temía ser el blanco de su arrogancia una vez más, otra parte estaba curiosa. Quería ver hasta dónde llegaría. Los preparativos para la boda tomaron fuerza en el grupo familiar. Fotos de las pruebas del pastel, del salón decorado, del traje de Marcus, de Victoria con su madre viendo vestidos. Yo observaba desde la distancia. Nadie me pedía opinión. Nadie me pedía ayuda. Solo era una invitada más. Una sombra entre decoraciones. Un domingo por la tarde, mi madre me llamó. Sofía, hija, vas a venir, ¿verdad? Claro, mamá. Da confirme mi asistencia. Bueno, no vayas a llevar algo muy llamativo, ¿sí? Victoria quiere que todo sea armonioso. ¿A qué te refieres con llamativo? Ya sabes, tú siempre tienes ese estilo moderno. Solo procura no sobresalir. Es el día de ellos. No sobresalir. Como si alguna vez me hubieran dejado sobresalir. Respondí con calma. Le dije que iría vestida de forma apropiada, y cambié de tema.
Lo que nadie sabía era que, mientras todos preparaban centros de mesa y coreografías para la primera danza, yo estaba cerrando uno de los contratos más importantes de mi carrera. James Morrison había mostrado interés no solo en colaborar, sino en adquirir parte de nuestra tecnología e integrarla completamente a sus sistemas internos. Las negociaciones estaban en curso, y si todo salía bien, la firma del acuerdo coincidiría con la semana de la boda. A veces pensaba en contarle a alguien. Tal vez a mi madre, o incluso a mi padre. Pero me detuve. ¿Para qué? Para que me respondieran con frases como «qué bien, hija» mientras abrían otra botella para brindar por Marcus. Así que decidí guardar silencio. Compré un vestido negro de corte clásico. Sin escote, sin brillos. Elegante, sobrio. Lo mandé a ajustar para que quedara perfecto, como una armadura hecha a medida. Me peiné yo misma. Un recogido simple, sin exageraciones. Me maquillé con tonos neutros, los que uso en reuniones importantes. No necesitaba llamar la atención. Solo estar presente. El día de la boda llegó más rápido de lo que imaginaba. Al llegar al salón, todo brillaba. Las flores, las luces, la música cuidadosamente seleccionada para no incomodar a nadie. Parecía un evento salido de una revista de bodas. Pero, por dentro, todo me sonaba hueco. Saludé a mis padres. Me abrazaron con cortesía. Mi madre me examinó de arriba abajo. Ese vestido es simple, pero está bien. Gracias. No dijo más. Marcus apareció poco después, radiante, con una sonrisa que gritaba gané. Me abrazó fugazmente, sin verdadero afecto. Gracias por venir, Soph. Me alegra que no trajeras a nadie, así hay más espacio para los amigos importantes. No respondí. Solo sonreí, como tantas veces antes. La ceremonia transcurrió sin sorpresas. Bella, perfectamente orquestada. Luego vino la recepción. Las copas de champán, los discursos, los brindis. Y entonces, Marcus tomó el micrófono. La sala se hizo silencio. Él sonrió. Antes de continuar con los brindis, quiero presentarles a alguien muy especial. Mi estómago se encogió. Yo sabía ese tono. Lo conocía desde que éramos niños. Y en ese instante, entendí que aún no había terminado de herirme. A veces, cuando la gente no puede verte, creen que no existes. O peor aún, creen que no vales. Eso fue exactamente lo que viví durante años, desde que decidí salirme del camino tradicional para seguir algo que ni siquiera yo sabía si daría fruto. La gente me llamaba la soñadora, pero no con ternura. Era con desprecio, con burla, como si soñar fuera sinónimo de perder el tiempo. Después de la universidad, mientras Marcus obtenía becas, puestos corporativos y premios, yo elegí trabajar en proyectos freelance. Alquilaba un estudio pequeño, con goteras en el techo, donde escribía guiones, diseñaba presentaciones, ideaba campañas de branding para empresas pequeñas, y sobrevivía. Apenas pagaba el alquiler. A veces comía solo arroz por semanas. Pero tenía algo que él nunca tuvo, libertad. Y visión. Mis padres no lo entendían. «¿Qué haces con tu vida, Sofía?», me decía mi madre al teléfono. «Tu hermano ya tiene su segundo ascenso. ¿Y tú? ¿Qué has logrado?». Yo no sabía cómo explicarles que el éxito que estaba construyendo no era visible, todavía. Era como plantar una semilla en el invierno, bajo tierra, parecía que no pasaba nada. Pero algo crecía. En esos años, conocí a James Morrison. Era CEO de una pequeña consultora que acababa de independizarse de un gigante del marketing. Me escribió por LinkedIn, sorprendido por una campaña creativa que publiqué. Quería una mente fresca para reestructurar su marca. Nos reunimos en una cafetería. Llevé mi viejo notebook, lleno de ideas y dibujos a mano. Lo que debía ser una asesoría puntual se convirtió en una colaboración constante. James tenía el dinero y la estructura. Yo tenía la creatividad y la audacia. Nos desvelábamos durante semanas, afinando campañas para clientes que después se convertirían en marcas líderes. Era exigente, pero justo. Nunca me trató como alguien menor. Para él, no era la hermana de Marcus, ni la que nunca terminó una carrera tradicional. Era Sofía. Punto. Pasaron 3 años. Nuestra empresa compartida, aunque informal, ya manejaba cuentas millonarias. Pero seguíamos trabajando sin alardear.
Yo no lo publicaba en redes sociales. No aparecía en revistas. ¿Por qué? Porque me gustaba estar en paz. Porque sabía que los que me llamaban fracasada algún día lo descubrirían por sí solos. Y entonces, un día, llegó la invitación a la boda. Marcus y Valentina. Nos casamos. Estás cordialmente invitada, hermana. Me quedé mirando esa tarjeta por minutos. Ni una nota personal. Nada de gracias por estar ahí todos estos años. Nada de me encantaría que compartas este momento conmigo. Solo una tarjeta blanca con letras doradas, como si fuera un invitado más. Como si no fuéramos familia. Pensé en no ir. De verdad lo consideré. Pero después pensé en mi abuela. En cómo me enseñó que a veces uno tiene que mostrarse, no por necesidad de aprobación, sino para cerrar ciclos. Y yo tenía uno muy largo por cerrar con Marcus. Me senté en el escritorio, abrí una carpeta nueva y comencé a trabajar en una idea que tenía tiempo en mi cabeza, una nueva línea de negocios basada en narrativas humanas. Un proyecto bajo mi nombre, por fin. Ya no como colaboradora de nadie. Era hora de dejar de vivir en las sombras. Pero antes, debía asistir a esa boda. No para ver a Marcus, ni para celebrarlo, sino para observar, para entender quién era él ahora, y qué tanto había cambiado desde la última vez que lo vi. Y lo que vi ahí, cambió todo. Marcus siempre fue hábil para mantener apariencias. En la superficie, era el hermano exitoso, carismático, elocuente. Pero tras cada una de sus sonrisas se ocultaban pequeños fragmentos de desprecio. Esa noche en la boda, después de su humillante discurso, supe que algo más profundo hervía en él. No era solo burla, era algo más oscuro, y yo estaba decidida a entender qué era. Durante la fiesta, me mantuve en mi lugar. Sonreí con cortesía a los invitados que no sabían cómo mirarme después del discurso. Algunos me ofrecieron consuelo con miradas incómodas, otros simplemente evitaron el contacto visual. Pero en mi interior, una tormenta se gestaba. La aparición de James había sido un punto de inflexión. No solo porque expuso, sin intención, la verdad sobre mí, sino porque reveló lo frágil que era el mundo cuidadosamente construido por Marcus. Al terminar la noche, decidí quedarme un poco más. Observé a mi hermano desde lejos. Estaba inquieto, gesticulando con su esposa, su expresión más tensa de lo habitual. Cuando pasé junto a ellos para irme, capté parte de la conversación. ¿Tú sabías quién era esa mujer? Le preguntaba a ella, apretando los labios con furia. Es solo mi hermana, exageré un poco para hacer reír. No pensé que James la conociera, mucho menos que trabajaran juntos. Respondió Marcus, visiblemente molesto. No dije nada. Caminé en silencio hacia el auto, pero ya tenía claro lo que haría al día siguiente. A la mañana siguiente, desperté con una extraña calma. Revisé mi agenda y vi un correo de James. Siento lo de anoche. No fue mi intención incomodarte, pero tenía que saludarte. Nos vemos en la oficina. Respondí con una simple sonrisa escrita. Todo bien. Gracias por estar ahí. Llegar al trabajo ese lunes fue diferente. Todos me miraban de otra manera. Ya no era la figura discreta que se mantenía al margen. Ahora era la hermana del tipo que la ridiculizó en su boda, y también la socia del CEO que apareció sin previo aviso. James me esperó en su despacho. Me ofreció un café y, por primera vez, dejó su tono formal de lado. Sofía, no me corresponde meterme en tu vida personal, pero lo que vi me preocupa. ¿Estás bien? Asentí con una sonrisa forzada. He lidiado con Marcus toda mi vida. Estoy acostumbrada. Él me miró con atención. Tú no deberías acostumbrarte al desprecio. No mereces eso. Sus palabras me tocaron. Por años, había enterrado ese sentimiento. Me había convencido de que Marcus solo era un poco pesado, algo competitivo, un hermano molesto. Pero en realidad, siempre fue cruel, desde que éramos niños. Solo que ahora, la crueldad venía disfrazada de chistes. Decidí que necesitaba hablar con alguien más cercano a él. Su mejor amigo de la infancia, Diego, aún vivía en la ciudad. Había estado en la boda, pero no se quedó mucho. Lo contacté y nos encontramos en una cafetería al día siguiente. No me sorprendió lo que hizo, me dijo Diego, sin rodeos. Marcus ha cambiado mucho en los últimos años. Desde que consiguió ese nuevo puesto, se ha vuelto frío.
Siente que debe demostrar algo todo el tiempo. ¿Demostrar qué? Pregunté. ¿Qué es mejor que tú? Su respuesta me dejó congelada. Siempre fue así, Sofía. Desde niños. Tú eras la brillante, la creativa, la que sacaba las mejores notas. Él no lo soportaba. Me lo decía en voz baja. Un día todos verán que yo soy el exitoso, no ella. Me llevé la mano al pecho. Era envidia. Toda esa animosidad era solo eso. Diego continuó. Creo que su boda fue su momento. Quería humillarte frente a todos como una especie de triunfo. Pero le salió el tiro por la culata. No sabía quién era James, ¿verdad? Negué con la cabeza. No tenía idea. Diego suspiró. Pues eso lo mató por dentro. Y no va a quedarse tranquilo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí un mensaje de Marcus. ¿Podemos hablar? Tardé en responder. Pero finalmente, escribí, mañana en mi oficina. Si de verdad quieres hablar, ven como un adulto. No sabía qué esperar. Pero algo me decía que ese encuentro sería revelador. Y yo ya no pensaba callarme. La ceremonia se había desarrollado sin incidentes mayores. Me había resignado a soportar miradas condescendientes y cuchicheos alimentados por las mentiras de Marcus. Me decía a mí misma que, en unas horas, todo eso terminaría. Que aguantar la humillación valía la pena con tal de proteger la paz de mamá. Pero lo que no sabía era que Marcus no había terminado. Ni de lejos. El salón del banquete estaba decorado con luces tenues, flores blancas y centros de mesa deslumbrantes. Había música de fondo suave, una pista de baile elegante y copas burbujeantes servidas en todas las mesas. Los invitados charlaban animadamente, ajenos al dolor que yo sentía debajo de mi sonrisa obligada. Entonces, alguien golpeó su copa con un cuchillo de manera teatral. La atención de todos se volcó hacia el escenario. Era Marcus, de pie junto a su flamante esposa, con una copa de champán en la mano y esa sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. Querida familia y amigos, comenzó, proyectando la voz con seguridad, gracias por acompañarnos en el día más importante de nuestras vidas. Pero antes de seguir con la fiesta, quiero compartir algo personal. Mis hombros se tensaron de inmediato. Algo en su tono me decía que nada bueno saldría de aquello. Miré a mamá. Tenía una expresión ansiosa. ¿Y papá? Bueno, su silla seguía vacía. No había venido. Quiero hablarles de mi hermana, Sofía, dijo Marcus, mirando directamente hacia mí, con una sonrisa que disfrazaba crueldad. Ella y yo crecimos juntos, como todos saben. Siempre fue diferente. Soñadora, distante. Nunca quiso seguir las reglas. El murmullo en la sala creció. Sentí como las miradas comenzaban a posarse sobre mí. Mientras yo construía una carrera sólida, ella perseguía sueños imposibles. Abandonó empleos estables, rechazó consejos, y terminó, bueno, ya saben, buscando sentido en cosas que no pagan las cuentas. A veces me preocupa que aún no haya encontrado su lugar en el mundo, continuó, fingiendo preocupación. Pero, claro, todos tenemos una oveja negra en la familia, ¿no? Un estallido de risas llenó el salón. Risas nerviosas, sí, pero risas al fin. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Había soportado años de sus críticas. Había aceptado sus burlas en privado. Pero exponerme así, públicamente, en su boda, frente a extraños y seres queridos, fue una traición que no imaginé que se atreviera a cometer. Me levanté lentamente, mi silla rozando el suelo con un chirrido sordo. Marcus me miró con una ceja levantada, como si esperara que le siguiera el juego. Pero no podía. Me temblaban las manos, pero mantuve la barbilla en alto. Discúlpame, dije en voz firme, dirigiéndome a la mesa de mamá. Necesito aire. Ella intentó detenerme, pero no lo permitió. Salí del salón, con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. No lloré. No le daría ese gusto. Caminé hacia el jardín lateral, donde las luces eran más suaves, y el bullicio del salón se volvía un murmullo distante. Apenas llegué, sentí pasos detrás de mí. Sofía, era Ellen, la mejor amiga de mamá. No tienes que soportar eso. Fue cruel. Injusto. No quiero arruinarle la noche, susurré, conteniendo las lágrimas. Ya la arruinó él, dijo Ellen, con firmeza.
Y todos lo vieron. Eso me sorprendió. Pensé que todos habían aplaudido su discurso. ¿Lo vieron? Claro que sí. No todos se ríen por gusto. Algunos lo hacen por incomodidad. Pero lo que hizo, eso no se le hace a una hermana. Guardamos silencio un momento. El aire fresco me ayudó a calmarme. ¿Y si tiene razón? Pregunté, con la voz rota. ¿Y si realmente no he logrado nada? Ellen me miró con severidad. Sofía, tú construiste algo desde cero. Sin presumir, sin aplastar a nadie. Quizá no lo ven aún, pero no significa que no valga. Quizá, ya es hora de que lo sepan. Su frase quedó flotando en el aire. Y justo en ese instante, un empleado salió apresuradamente al jardín. «Señorita Sofía», me llamó. «¿Puede regresar, por favor? Hay alguien buscándola. Dice que es importante». ¿Alguien? ¿Quién? Un tal señor James Morrison. Dice que es su socio. Acaba de llegar. Sentí un escalofrío. James estaba aquí. La sorpresa me paralizó. ¿Por qué había venido? Yo ni siquiera le había contado del evento, o eso pensaba. Respiré hondo, me alisé el vestido con las manos, y regresé al salón con paso firme. Era momento de que mi hermano y todos los presentes conocieran al fracaso de la familia, por quién realmente era. Apenas unos días después de la boda, mi nombre estaba en boca de todos. Pero no por las razones que Marcus esperaba. Mientras él aún intentaba presumir en redes sociales su perfecto enlace, su mundo comenzaba a tambalearse desde adentro. Yo, en silencio, observaba desde la comodidad de mi casa, sabiendo que cada pieza se estaba moviendo exactamente como debía. James Morrison, el CEO de la empresa en la que Marcus acababa de ser contratado como director de marketing, era un hombre meticuloso, discreto, sobre todo, inteligente. Después de la escena en la boda, se había puesto en contacto conmigo de inmediato. No para preguntarme si estaba bien, ya sabía la respuesta, sino para coordinar una reunión estratégica. Es hora de que lo sepa todo, Sofía. No es sostenible tener a alguien como él en una posición de influencia dentro de la compañía. Estoy de acuerdo, pero quiero que todo sea limpio. Que se hunda por su propio peso. Acepté reunirme con James en la oficina central, no como una invitada, sino como su igual. Marcus no sabía, ni jamás se preocupó en averiguar, que yo había estado trabajando como asesora externa para varias subsidiarias de la misma empresa durante los últimos 3 años. Fue a través de esos contratos que conocí a James, quien rápidamente vio mi potencial y me ofreció una participación como socia estratégica en una división nueva que él planeaba lanzar. Durante meses, trabajamos juntos en silencio, construyendo una red de alianzas y diseñando un nuevo enfoque de negocios. Marcus no tenía idea de nada. Él se había postulado a una vacante abierta por capricho, y aunque James no sabía en ese momento que era mi hermano, pronto conectó los puntos. «Marcus Adler es tu hermano menor». Sí. Y lo que hizo en esa boda fue la cúspide de años de desprecio. James no dudó en ofrecerme algo más grande, encabezar el nuevo proyecto como directora general. Acepté con una condición, que no interfiriera personalmente con Marcus, al menos no de inmediato. Durante la reunión en la oficina, revisamos algunos informes que Marcus había entregado en sus primeras semanas. Estaban llenos de inconsistencias, datos maquillados y propuestas recicladas de campañas pasadas. Se había aprovechado del nombre de la empresa y de su título para impresionar a viejos contactos, pero no había generado ningún resultado real. James frunció el ceño. No solo es arrogante, es peligroso. Puede costarnos millones si sigue jugando a ser experto. Le pedí que me diera acceso al equipo de marketing para auditar internamente el trabajo que Marcus había hecho. Aceptó sin dudar. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir correos de empleados frustrados, reportes incompletos y una lista creciente de quejas internas sobre la actitud prepotente de mi hermano. Al parecer, su comportamiento en la boda no era la excepción, sino la norma. Mientras tanto, Marcus seguía actuando como si estuviera en la cima del mundo. Publicaba en redes fotos con su esposa en oficinas de lujo, se presentaba en eventos como si fuese un genio revolucionario del marketing, y se jactaba de estar cambiando el juego en la empresa. Pobre iluso. Lo que Marcus no sabía es que esa misma empresa a la que se atribuía como plataforma de su éxito, era el escenario donde se gestaba su caída.
Y que detrás de cada decisión importante que se estaba tomando, estaba yo. Porque esta vez, no iba a quedarme en silencio. Durante las semanas siguientes a la boda, la dinámica entre Marcus y yo cambió de manera radical, aunque él aún no era consciente. Por fuera, mantenía la misma fachada de éxito y arrogancia, pero por dentro, las grietas comenzaron a expandirse. Mientras yo me dedicaba a pulir la estrategia del nuevo proyecto junto a James, recibía informes detallados del equipo de marketing. Las tácticas de Marcus eran superficiales, mal planificadas y muchas veces contraproducentes. Había prometido grandes campañas que nunca llegaron a ejecutarse, y su liderazgo dejaba mucho que desear. Pero más allá de sus errores profesionales, lo que realmente alarmaba era la actitud tóxica que había instalado en su entorno. Los empleados hablaban de favoritismos, de un clima de miedo y de constantes gritos y amenazas veladas. Algunos incluso habían considerado renunciar. Un día, James me llamó con urgencia. «Sofía, esto es peor de lo que pensábamos. Tenemos que actuar rápido. La reputación de la empresa está en riesgo». «¿Qué quieres que haga?» «Necesito que prepares un informe con evidencia concreta para la junta directiva. Esto debe ser definitivo». Acepté la tarea. Me sumergí en auditorías, reuniones confidenciales y análisis de correos electrónicos. Cada hallazgo confirmaba la misma realidad. Marcus no solo no estaba a la altura, sino que era un lastre para la empresa. Mientras tanto, Marcus comenzó a notar que algo no encajaba. Su círculo cercano se reducía, y la confianza de sus superiores empezaba a menguar. A escondidas, trató de buscar mi ayuda para arreglar la situación, pero ya no estaba dispuesta a ser su salvavidas. En una conversación tensa en un café cercano a la oficina, Marcus intentó manipularme. «Sofía, somos familia. Deberíamos apoyarnos». «¿Familia? ¿Así es como lo ves?» Humillándome frente a todos, incluyendo a nuestros padres. «Solo quería que te bajaras de ese pedestal. Nunca te creí capaz». «No estoy en ningún pedestal, Marcus. Solo he trabajado más duro que tú para llegar hasta aquí». La conversación terminó con un silencio helado y la promesa tácita de que la batalla apenas comenzaba. En paralelo, James decidió darle un ultimátum a Marcus. La empresa necesitaba resultados, y el tiempo de las excusas se había acabado. Finalmente, en la siguiente junta directiva, presentamos el informe. La evidencia fue clara e irrefutable. Proyectos incumplidos. Reportes falsificados. Clima laboral tóxico. Los miembros de la junta no tardaron en tomar una decisión. Marcus fue despedido. La noticia se filtró rápidamente. Mientras él intentaba mantener una imagen pública intacta, la realidad comenzaba a alcanzarlo. Para mí, era el inicio de un nuevo capítulo. El reconocimiento que tanto tiempo había esperado, pero esta vez, sin necesidad de demostrarle nada a nadie más que a mí misma. La noticia del despido de Marcus se esparció rápido, y el impacto fue inmediato, tanto en la empresa como en nuestra familia. Para algunos, fue una sorpresa, para otros, un desenlace esperado. Mientras Marcus intentaba recomponer su imagen pública, yo me encontraba en el centro de una transformación personal profunda. Por primera vez, sentía que mi voz tenía peso, que mi trabajo era reconocido y valorado por quienes realmente importaban. Pero la verdadera prueba llegó cuando James me invitó a una recepción exclusiva para celebrar el lanzamiento oficial de nuestro proyecto conjunto, Nexus Innovations. «Este es tu momento, Sofía. Tienes que tomar la palabra», me dijo con una sonrisa. Recibí el micrófono con una mezcla de nervios y determinación. Frente a un auditorio lleno de ejecutivos, colegas y socios, respiré profundo y comencé. Hace años, algunos me consideraron una fracasada. Un error. Una apuesta perdida. Hoy, estoy aquí para demostrar que la perseverancia y la pasión pueden cambiar cualquier destino. No fue fácil, pero cada paso me llevó a este momento. La sala guardó silencio por un instante, antes de estallar en aplausos. Sentí en ese instante que había cerrado un capítulo oscuro, no con venganza, sino con triunfo. Al final de la noche, recibí un mensaje inesperado. Era Marcus. «Sofía, quizás me equivoqué. No solo en la boda, sino en todo. Lo siento». No respondí de inmediato. No era tiempo para perdones fáciles. Era tiempo para seguir adelante. Porque finalmente,
había dejado de ser la hermana de alguien. Era simplemente Sofía, una mujer que decidió no dejar que la voz del fracaso fuera la última palabra de su historia.